Hola, soy el Dr. Felipe Salets. En esta clase vamos a hablar acerca de teorías del envejecimiento. Los objetivos académicos de esta clase son, primero, que hacia el final de las clases puedan entender con claridad qué es un hallmark del envejecimiento, puedan explicar algunos de los mecanismos que llevan al envejecimiento de organismos biológicos, puedan describir cómo estos mecanismos se interrelacionan entre sí, puedan comprender la relación que existe entre los mecanismos del envejecimiento y la fisiopatología de las enfermedades asociadas al envejecimiento, puedan describir los conceptos de healthspan y de gerociencia, y finalmente entiendan la importancia biomédica del estudio de los mecanismos biológicos del envejecimiento. Para comenzar esta clase, de lo primero que vamos a hablar es definir qué significa biológicamente envejecer. Actualmente no existe una única definición consensuada de qué significa envejecer. Les traigo acá como ejemplo dos definiciones que aparecen en dos papers muy citados en relación a biología del envejecimiento y cómo ellos definen el envejecimiento. En una dice que es la acumulación progresiva de cambios en el organismo que ocurren por el paso del tiempo y que aumentan su probabilidad de morir. Y en la otra dice que el envejecimiento es un declive funcional dependiente del tiempo y que afecta a los organismos vivos. Si bien aparecen como diferentes estas definiciones, en verdad comparten tres elementos en común. El primer elemento en común es que este fenómeno depende del paso del tiempo. En el fondo, el envejecimiento es algo que depende del tiempo. En segundo lugar, es algo que le ocurre a organismos vivos. En el fondo, es lo que le ocurre a organismos vivos dependiente del tiempo. Y el tercer elemento es que esto que le ocurre a los organismos se asocia a un declive funcional que aumenta la probabilidad de morir, en el fondo. O sea, tiene un efecto biológico negativo. O sea, es aquellas cosas que ocurren en los organismos vivos, producto del paso del tiempo, y que se asocian a un declive funcional que aumenta la probabilidad de morir. Un elemento importante a considerar en la biología del envejecimiento es que envejecer es un fenómeno que es raro en la naturaleza. La gran mayoría de los seres vivientes no logran envejecer. Entiendan y traten de imaginarse no solamente a los humanos, no solamente a los grandes mamíferos, sino que traten de tener la concepción de todos los insectos, microorganismos, de una visión más integral de la biodiversidad. Y van a ver que la gran mayoría de estos individuos nacen, alcanzan la edad reproductiva y rápidamente mueren. Y las principales causas de muerte son las inclemencias climáticas, principalmente el frío, es la carencia de alimento, es morir de hambre, o ser depredados en la cadena alimenticia. Continencia del clima, hambre o depredación. Y es interesante entender de que los principales elementos que nos defienden de estas tres cosas son más bien dependientes de la civilización, en el fondo, cuando los organismos se organizan y producto de esta organización aseguran la llegada del alimento, se protegen de los depredadores o son capaces de desarrollar estrategias que los protegen de los cambios del clima, es que aparece el envejecimiento. Y en ese contexto, el envejecimiento es un evento muy reciente en la historia de la vida en nuestro planeta. Si uno quisiera colocar una especie como de timer desde cuándo empezamos a envejecer, probablemente en el último segundo de la historia de toda la vida de nuestro planeta, es que el envejecimiento se ha transformado en un evento más frecuente. Estudiar el envejecimiento tiene un problema en sí mismo, y es que los investigadores también envejecen durante el proceso de estudiar el envejecimiento. Para ponérselos de una manera muy sencilla, si uno hiciera un ensayo clínico aleatorizado para probar si una droga aumenta la expectativa máxima de los humanos y les empezamos a dar esta droga del orden de los 30 años, hoy día la expectativa de vida, por ejemplo en Chile, es del orden de los 81, 82 años. Estamos hablando de un estudio de 52 años de duración
para alcanzar recién la expectativa de vida actual. Supongamos que al experimento le va bien y estos sujetos viven más tiempo. Estamos hablando de un estudio que probablemente tendría 60, 65 años de duración. Probablemente uno necesitaría más de una generación de investigadores para poder llevar a cabo uno solo de estos estudios. Entonces, dada esta problemática del envejecimiento, es que uno depende mucho de desenlaces secundarios o de tener modelos biológicos apropiados para poder estudiar el envejecimiento. Los modelos animales que más utilizamos para estudiar envejecimiento son probablemente estos cuatro: las levaduras, los nemátodos, las moscas y los ratones. Cada uno de ellos porque tiene propiedades específicas que los hacen interesantes para estudiar el sistema del envejecimiento. Las levaduras tienen procesos de división celular donde uno puede obtener varias generaciones rápidamente. Los nemátodos tienen un sistema nervioso central y un sistema muscular que está muy bien caracterizado. Las moscas nos permiten hacer experimentos de manipulación genética de alta precisión y poder describir bien su fenotipo. Y los ratones son mamíferos, lo que los acerca mucho a los humanos. Entonces, dependiendo de estas características es que uno se aproxima a estos modelos de envejecimiento dependiendo de las preguntas que uno quisiera hacer. Sin embargo, es evidente que ninguno de estos modelos es como los humanos, no tiene las complejidades que nosotros tenemos, y es ahí donde uno debe entender y aprender a separar muy bien que no todo lo que somos capaces de demostrar en modelos animales es necesariamente aplicable a la vida humana. Son modelos, nos permiten entender algunos conceptos generales, pero esto no es llegar y copiar y pegar la información de los modelos animales a la práctica clínica. Ya entrando un poco más a la materia directa de las teorías del envejecimiento, hace unos 20 años atrás, cuando yo estaba en mis primeros años de medicina, esta era la forma en que a mí me enseñaban que se clasificaban las teorías del envejecimiento. Por un lado estaban las teorías del envejecimiento programado. Un poco la base de estas teorías es que dice, bueno, los humanos viven más o menos unos 80 años, los perros viven más o menos unos 12, 14 años, los hámsters viven unos 2 años. Entonces, si uno es capaz de separar esa expectativa de vida en clústeres dependiendo de la especie, significa que en alguna parte existe un programa que dice cuánto vive cada especie. Eso es un poco lo que hay detrás de la teoría. Y si uno quisiera decir, bueno, si existe este programa, es porque entonces uno podría encontrar, por ejemplo, genes asociados al envejecimiento y efectivamente existe data de que mutaciones en determinados genes, por ejemplo los genes de la hormona del crecimiento, se asocian directamente a la expectativa de vida. Y eso le da sustento empírico a esta teoría de que existe un envejecimiento programado. En el otro extremo existen lo que se llaman las teorías de acumulación de daño. Y es que dicen, bueno, los organismos, en la medida en que envejecen, tienen una capacidad limitada para poder lidiar con el daño que se acumula en las células, por ejemplo, la acumulación de desechos intracelulares como lipofucsina o la acumulación progresiva de daño en el DNA, ya sea por agentes externos como la radiación, por agentes internos como la producción de radicales libres mitocondriales o simplemente los errores que se producen en los repetidos procesos de síntesis de DNA. Eso va acumulando daño y llega un momento en que ya se ha acumulado tanto daño en la célula y en el organismo y es que se produce el envejecimiento. Y evidentemente existen datos empíricos que demuestran de que si uno mira la tasa de acumulación de daño del DNA aumenta en relación al envejecimiento. Si uno correlaciona la acumulación, por ejemplo, de residuos como lipofucsina, también aumenta en relación al envejecimiento. Entonces también esta teoría, que suena lógica, tiene además datos empíricos que la sustentan. Y entre medio existía lo que se llamaba las teorías combinadas, que dice, bueno, probablemente ambos grupos de teorías tienen razón, ambas ocurren en paralelo en el organismo, y es probable que uno no tenga que marcarse con una con la otra, sino que probablemente ambas están ocurriendo. Entonces, esta distribución de teorías del envejecimiento probablemente es lo que más clásicamente se describe en la literatura antigua. En el año 2013, López Otín, que es un investigador que es español, principalmente dedicado al estudio del cáncer,
publicó en la revista Cell este artículo que se llama Los Hallmarks del envejecimiento o los sellos del envejecimiento, donde lo que él hace es describir 9 mecanismos biológicos que están asociados al envejecimiento y están asociados bajo una descripción de por qué están asociados al envejecimiento, que la primera es que estos mecanismos están presentes en el curso del envejecimiento normal, y segundo, que existen evidencia científica de que si uno lo acelera o lo disminuye, es capaz de cambiar la tasa del envejecimiento. Este paper resultó ser muy señero porque en el fondo lo que hizo fue establecer un roadmap de hacia dónde uno debía describir los mecanismos del envejecimiento y de alguna manera rayó la cancha de a qué es lo que le llamamos mecanismos del envejecimiento. Los mecanismos descritos en este artículo son la inestabilidad genómica, las alteraciones de los telómeros o el acortamiento telomérico, las alteraciones epigenéticas, la pérdida del control de la proteostasis, el sensado de nutrientes desregulado, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, la fatiga de las stem cells y las disfunciones en la comunicación intercelular. Esos eran los 9 hallmarks del envejecimiento. Ese artículo de López Otín del 2013 fue actualizado recientemente este año y también publicado en la revista Cell, y lo que se hace ahora es actualizar la literatura de todo lo que se ha aprendido entre el 2013 y el 2023, y esto ha permitido actualmente incorporar 3 nuevos hallmarks a los 9 ya existentes. Los 3 nuevos hallmarks incorporados son las alteraciones de la autofagia, son la disbiosis y la inflamación crónica. De tal manera que ahora con literatura actualizada hablamos de que existen 12 hallmarks del envejecimiento, manteniendo estas características que habíamos conversado, que es su presencia en el envejecimiento normal y que ya sea la agravación o la disminución son capaces de cambiar la tasa de envejecimiento biológico. Lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es describir algunos de estos hallmarks para de alguna manera poder transmitirles en términos prácticos qué es lo que significa esto de que estén presentes en el envejecimiento normal y que su aceleración o disminución puede cambiar la tasa del envejecimiento. Del primer hallmark que vamos a hablar es el de la inestabilidad genética en relación al envejecimiento. El DNA sufre durante el ciclo de vida daño. Esto depende tanto de factores intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los extrínsecos, por ejemplo, la radiación ultravioleta o la exposición a químicos son los más frecuentes. Dentro de los intrínsecos está la acumulación de daño producto de producción de radicales libres dentro de la célula, los errores en los procesos de replicación. Y esto lo que va haciendo es que va activando una serie de mecanismos reparadores del DNA que consumen energía y al consumir energía hacen que la célula entre en un desbalance energético y hace que la célula trabaje con problemas en la práctica. Entonces, uno dijera, bueno, si esto es un hallmark, ¿qué pasa si nosotros somos capaces de cambiar la tasa con la cual esto ocurre? En el año 2004, Trifunovic y colaboradores publicaron este artículo donde lo que hicieron fue tomar ratones en los cuales expresaban una DNA polimerasa mitocondrial que estaba genéticamente modificada para ser defectuosa, de tal manera que acumulaba mutaciones o errores a una tasa más acelerada. Y un poco la hipótesis que había esto es que si efectivamente la acumulación de daño del DNA se asociaba a fenotipo del envejecimiento, uno podía acelerar la tasa del envejecimiento dado que se acumulaba más.
En las gráficas que están puestas en esta diapositiva se describe el mapa del gen que ellos modificaron, y abajo lo que está puesto es la acumulación de daño en DNA, y lo que se observa en las barras rojas es que los ratones genéticamente mutados para tener esta DNA polimerasa mitocondrial alterada acumulan a tasas mucho más altas daño genético. En esta diapositiva lo que se observa es un ejemplo de cómo es un ratón wild type, vale decir un ratón que tiene su DNA polimerasa mitocondrial funcionando normalmente en un momento en el cual el ratón todavía es joven. Y ahora, en la imagen de arriba, lo que se observa es qué es lo que ocurre con un ratón de la misma edad del ratón wild type, pero que tiene esta acumulación de daño mitocondrial acelerada producto de este defecto en la polimerasa. Entonces, de alguna manera, lo que viene a mostrar este concepto es que uno tiene un mecanismo que se asocia al envejecimiento, o sea, en el envejecimiento normal, sin manipularlo, hay más acumulación de daño en el DNA, y que si uno es capaz de acelerar este proceso, uno le cambia la tasa al envejecimiento, en este caso al aumentar la tasa de mutación, uno aumenta la velocidad con la cual aparece el fenotipo del envejecimiento, y eso es lo que determina que este en particular sea un ejemplo de un hallmark o de un sello, un mecanismo propio del envejecimiento. Del siguiente mecanismo que vamos a hablar es el de las alteraciones del sensado de nutrientes. Para poder hablar de este mecanismo, es necesario que aprendamos a interpretar una curva de sobrevida en algunos aspectos bien generales para que al mostrarles los resultados siguientes podamos todos entender el mismo lenguaje. Esta es una curva de ejemplo, esto tiene que ver cuál es la sobrevida en humano en diferentes condiciones históricas, pero quiero que observen dos cosas. Acá lo que se observa en las abscisas es la edad de los sujetos, y lo que se observa en las ordenadas es el porcentaje de sobrevida. Ustedes pueden observar distintas curvas que corresponden a distintos periodos en la historia de la humanidad, y lo que se observa, que está demarcado con las flechas amarillas, es que con el paso de los años claramente se ha ido ganando un efecto donde mayor porcentaje de la población logra llegar a expectativas de vida más altas. Esto se conoce como un aumento en la expectativa de vida promedio. Esto es como decir, bueno, la mayoría de los humanos tiene una expectativa de vida, por ejemplo, de 100 años, y cada vez más gente logra esa expectativa de vida. A eso le llamamos aumento en la expectativa de vida promedio. Y otro ejemplo es lo que se observa con las flechas rojas, que es que el punto máximo de cuánto logra vivir un sujeto se empieza a incrementar. Esto, para ponerlo en términos sencillos, es como decir que diéramos una intervención que lograra que los humanos vivieran 150 o 180 años. Ya no es que el promedio viva más, sino que es lograr que algunos sujetos logren expectativas de vida excepcionales, alargando la expectativa de vida máxima de la especie. Entonces, en flechas amarillas lo que se observa es la expectativa de vida promedio, y lo que se observa en las flechas rojas es la expectativa de vida máxima. Habiendo entendido un poco las curvas que ustedes observaron en la diapositiva anterior, podemos ahora interpretar esta. En los años 30, en la Universidad de Cornell, unos autores desarrollaron primero accidentalmente un experimento que después lo hicieron de manera bien controlada, donde observaron que ratas expuestas a una restricción de la cantidad de calorías que comían diariamente
tenían notablemente un aumento en su expectativa de vida tanto promedio como máxima, que tenía un efecto dosis-respuesta, que cuanto más era la restricción calórica hasta llegar al orden del 60% de las calorías habituales que ellas ingerían en un día, llegaban probablemente a su efecto máximo. Este fenómeno se conoce como restricción calórica sin malnutrición, porque se asegura que los sujetos tengan acceso a algunos oligoelementos que no son de calorías, por ejemplo zinc, magnesio, que aseguran un estado nutricional de buena calidad. Pero resultó notable este efecto de cómo, en la medida en que uno iba restringiendo el acceso a las calorías, se observaba un aumento que era bien consistente en la expectativa de vida. Resulta interesante que con los años este experimento ha sido controlado y ha sido repetido en múltiples laboratorios con múltiples especies animales, y esto se observa con un efecto bastante consistente, de tal manera que hoy día probablemente es sabido que una de las mejores intervenciones anti-aging consiste en la restricción calórica. Obviamente, uno de los problemas que tiene la restricción calórica es que probablemente muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a ser sometidos a una restricción en la cantidad de calorías que contenemos durante toda la vida con el objetivo de solo extender nuestra vida. Probablemente muchos preferiríamos tener una ingesta calórica normal y disfrutar versus pasar hambre para poder vivir más. Y ese espíritu, que es un espíritu muy importante detrás de quienes estudiamos el envejecimiento, nos ha llevado a tratar de entender de cuál es el mecanismo, qué es lo que hace que al restringir las calorías los sujetos vivan más, bajo la hipótesis de que si pudiéramos entender qué es lo que se modifica como maquinaria biológica, nos podría llevar eventualmente a intervenciones farmacológicas que emulen la restricción calórica. Un ejemplo súper interesante de eso es este experimento que está publicado en la revista Aging Cell del 2010, donde lo que muestra son distintas especies de ratón. Los ratones de laboratorio no son exclusivamente de un tipo, existen distintas, son especies, pero digamos razas de ratones. Y lo que se observa acá es el efecto tanto en machos como en hembras de la restricción calórica sobre las distintas especies. Entonces, hay especies donde restringirles la caloría aumenta su expectativa de vida. Existen otras especies donde el efecto es más bien neutro. Y existen otras especies donde el efecto es deleterio, o sea, la restricción calórica no les aumenta la expectativa de vida, sino que la disminuye. Al interpretar a la rápida estos resultados, uno podría decir, bueno, si a unos sí y a otros no, probablemente esto más bien es el efecto del azar. Pero varios autores lo que han propuesto es decir, bueno, si nosotros entendiéramos cuál es la diferencia entre las especies donde la restricción calórica tiene un efecto versus aquellas especies donde no, y entendiéramos en qué se diferencian, podríamos ir a entender cuál es el mecanismo biológico que es modificado por la restricción calórica y eventualmente encontrar ahí un target terapéutico. Entonces, esta es la forma con la cual, de alguna manera, uno se trata de aproximar a un target de intervención. Y en este contexto es que se han descrito mecanismos que tienen que ver con el sensado de nutrientes, vale decir, cómo la célula sabe si está en un ambiente donde hay alta disponibilidad de nutrientes y puede darse el lujo de alguna manera producir energía de manera más ineficiente, por ejemplo, porque hay alta disponibilidad de nutrientes, o al revés, cómo la célula debe adaptarse a mecanismos donde hay poca disponibilidad de nutrientes y de alguna manera debe hacerlo rendir. La célula es capaz de notar eso y existen mecanismos biológicos celulares que de alguna manera son capaces de sensar esta disponibilidad de nutrientes. Y acá en esta diapo no quiero que se aprendan los detalles de todos los mecanismos que están acá. El que está encerrado en círculo sí es un nombre que me gustaría que recordaran y que tiene que ver con la vía de mTOR. Y la vía de mTOR es un transductor de señales muy importante en las vías que regulan el sensado de nutrientes. Y actualmente existen intervenciones farmacológicas que nos permiten inhibir la actividad de esta vía de mTOR. Esto se puede hacer con drogas. La droga que se utilizó en este caso es una droga que se llama rapamicina y que se administró a través de una intervención farmacológica en ratones, no durante toda la vida. Se esperó a que los ratones tuvieran una edad media de la vida y desde ese momento se comenzó a administrar farmacológicamente. Y como ustedes pueden ver en las curvas, aquellos ratones que recibieron rapamicina
tuvieron una expectativa de vida máxima aumentada, significativamente aumentada con respecto al control. Es lo que estamos viendo en el ejemplo anterior de los ratones que tenían alteración genética y que producían mutaciones. Uno tiene manipulaciones genéticas que modifican la tasa del envejecimiento. Lo que estamos acá viendo son intervenciones farmacológicas que modifican la tasa del envejecimiento. Y en el otro ejemplo teníamos intervenciones que aceleraban la tasa con la que uno se envejece. Acá lo que estamos viendo es una intervención que lo ralentiza, que los sujetos que están expuestos a esta intervención tienen un aumento en su expectativa de vida. Ahora, muchas veces cuando uno ve estas gráficas, uno pierde un poquitito el contexto de qué es lo que significa envejecer de manera más lenta. Y es por eso que les muestro esta diapositiva. En esta diapositiva lo que se observa son dos ratones de laboratorio. Uno de ellos ha sido expuesto a una intervención anti-envejecimiento y el otro no. Ambos ratones son viejos y ambos ratones pertenecen de alguna manera a la misma camada. Y aquí no les muestro gráficos, no les muestro barras de Western blot ni curvas de PCR, sino que acá pienso que es muy evidente el efecto que tienen estas drogas en términos de mantener un fenotipo juvenil en sujetos que son viejos, en el fondo, y de cómo estas son capaces de cambiar la tasa del envejecimiento. Y al menos a mí me resulta muy espectacular ver cómo hoy día, en condiciones de laboratorio, somos capaces de manipular la trayectoria del envejecimiento. Y cómo uno podría traer este conocimiento un poquitito más cerca de la aplicación clínica. Bueno, existen drogas que nosotros utilizamos con frecuencia y que son capaces de manipular estas vías de transducción de señales de sensados de nutrientes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ellas es la metformina. La metformina es una droga que utilizamos frecuentemente para el tratamiento de la diabetes. Ustedes pueden ver acá la curva de sobrevida de ratones que han recibido metformina, como tienen un aumento en su expectativa de vida media y máxima. Y lo que se observa al lado son unos paneles de calor que lo que muestran es cómo es la expresión de genes tanto en el hígado como en el músculo. Lo que está marcado como CRSD es cómo se ve la expresión genética en esos órganos en sujetos expuestos a restricción calórica, y al lado lo que uno observa es cómo se ve ese mismo patrón en sujetos que han sido expuestos a metformina y de cómo de alguna manera la metformina emula el efecto en términos de expresión génica que se observa en la restricción calórica. El tercer ejemplo de Hallmark que quisiera que revisáramos hoy día es el de la alteración en la senescencia celular. La senescencia celular es un estado de la célula donde las células presentan un arresto del crecimiento, vale decir, las células dejan de replicarse, las células se hacen resistentes a la apoptosis y expresan una serie de genes que los llevan a liberar sustancias fuera de la célula. La mayoría de esas sustancias que libera son mediadores proinflamatorios y que de alguna manera contagian al ambiente de este contexto de senescencia. Para poder transmitirles qué es la senescencia en un término bien sencillo, si uno toma una placa de cultivo y expone las células a división celular, al rato uno va a tener tantas células en esa placa que uno va a poder dividir esas células en dos placas. Y luego a la semana siguiente esas dos placas puede dividirlas en cuatro. Pero si uno mantiene este proceso de replicación de la célula, va a llegar un momento en que las células van a claudicar y ya no se van a reproducir a la misma tasa con la que la estaban haciendo y van a bajar su tasa reproductiva porque van a llegar a una especie de plató.
ese fenómeno, esa observación, es la que dijo, bueno, estas células parece que hubieran envejecido, o sea, después de varias tasas de replicación, han llegado a un cenit donde ya dejan de replicarse. Y esa observación es la que llevó a decir, bueno, lo que le está pasando a estas células podría parecerse a envejecimiento y lo podríamos estudiar. Y lo que se ha observado es eso, estas células caen en este estado de arresto celular, de resistencia a la apoptosis y de esta alteración de expresión de genes que los lleva a liberar factores. Estos factores que se liberan en el medio son los que conocemos como el SASP, que es el fenotipo secretor asociado a senescencia, y es el que de alguna manera genera un patrón inflamatorio alrededor de estas células senescentes y que contagia al medio de este fenómeno de la senescencia celular y que obviamente tiene efectos importantes en el organismo. De nuevo, siguiendo la filosofía de los hallmarks del envejecimiento, uno se pregunta qué ocurre si es que uno pudiera manipular la acumulación de estas células senescentes, que obviamente se van acumulando progresivamente en el organismo. Y este artículo que está publicado en Nature Medicine lo que hace es probar una serie de drogas que se llaman senolíticos. Senolíticos son drogas destinadas a bloquear o destruir células senescentes. Y lo que se hace acá es tomar ratones viejos de 20 meses y se les empieza a administrar durante 4 meses una droga que mata a estas células senescentes. Y lo primero que se observa es que el rendimiento físico de estos animales que han recibido senolíticos desde edades bien avanzadas es positivo. O sea, estos animales expuestos a los senolíticos tienen un rendimiento físico superior que aquellos animales que no han sido expuestos a los senolíticos. Y además de tener ese efecto positivo en el rendimiento físico, uno acá puede observar el efecto sobre la sobrevida y los animales expuestos a estos senolíticos tienen un aumento en su expectativa de vida, tanto promedio como máximo, tanto hombres como mujeres. Hicimos un repaso de 3 hallmarks en particular, de la inestabilidad genómica, del alcanzado de nutrientes alterados y de la senescencia. Sin embargo, recuerden que son 14 hallmarks por un objetivo de elaboración de esta clase que no los revisamos todos, pero les insisto en transmitirles este ejemplo, son mecanismos que están asociados al envejecimiento y que hoy día tenemos evidencia científica de que al acelerarlos o al enlentecerlos somos capaces de cambiar la tasa con la cual un organismo envejece. Un concepto súper importante es entender que estos distintos mecanismos no actúan de manera aislada. O sea, uno no tiene que imaginarse de que uno envejece solo porque los telómeros se acortan o solo porque acumula células senescentes, sino que estos mecanismos están conversando unos con otros y habitualmente en un organismo uno encuentra varios de estos mecanismos alterados. Un ejemplo de esto es lo que se observa en un modelo tradicional de envejecimiento, que es lo que se llama un ratón que se llama ratón cloto. El ratón knockout para el gen cloto, que es un gen que codifica una proteína expresada principalmente en el riñón. Los ratones que tienen bloqueado el gen que expresa esta proteína tienen una sobrevida menor y tienen un fenotipo de envejecimiento acelerado. Está mostrado en estas imágenes como una ateromatosis acelerada
y como una osteoporosis marcada. O sea, hay alteraciones tanto en la sobrevida, cardiovasculares, óseas, musculares, neurológicas de un fenotipo de un envejecimiento acelerado. Y lo que se observa en la gráfica de abajo es que si uno sobreexpresa cloto en los ratones, lo que uno observa es un aumento en la expectativa de vida, tanto promedio como máxima. Entonces, de nuevo, cloto tiene los contextos de un hallmark del envejecimiento y ahí uno se preguntaría, bueno, ¿cómo se cruza cloto con los hallmarks? Y acá lo que se hace es que se pueden observar tres hallmarks del envejecimiento. A través de IGF-1 uno muestra cómo se comporta tanto en las vías de sensado de nutrientes como en la comunicación intercelular, y lo que se observa es una interacción directa de cómo cloto regula IGF-1. En las gráficas de abajo, SOT2 es de los mecanismos protectores de la acumulación de daño celular por radicales libres, y se puede observar cómo aquellos ratones que sobreexpresan cloto tienen mayor expresión de la proteína de SOT2, vale decir, les genera una protección contra el daño de radicales libres. Y lo que se observa en las gráficas y en las figuras que tienen ustedes hacia su derecha es cómo cloto regula la proliferación de stem cells en el organismo, y aquellos ratones que son knockout de cloto tienen una menor proliferación de estas células. Vale decir, cloto no modifica la tasa del envejecimiento porque le da un solo hallmark, sino que es posible identificar distintos hallmarks en el mismo animal. Vale decir, estos hallmarks no funcionan de manera aislada, sino que interactúan entre ellos. Algo que resulta interesante es entender cómo podemos tratar de llevar ahora este conocimiento de las ciencias básicas, vale decir, en modelos animales somos capaces de modificar la tasa del envejecimiento con intervenciones, cómo poder llevarlas a la clínica. Y es ahí donde aparece el concepto de gerociencia. Este es un artículo que está publicado también en la revista Cell. Los investigadores que son autores de este artículo son los rockstar de la biología del envejecimiento en el mundo. Quisiera que noten que el último autor del paper, que se llama Felipe Sierra, es un investigador que es chileno. Él llegó a ser el director de la rama de biología del envejecimiento del NIH. Es decir, una posición muy relevante en términos del estudio de la biología del envejecimiento. Bueno, y en este artículo, lo que dice en el abstract, en la primera línea, yo encuentro que es realmente impresionante, y es que dice, el envejecimiento en mamíferos puede ser retrasado con intervenciones genéticas, dietarias y farmacológicas. Vale decir, el concepto que uno tiene tradicionalmente, y es que el envejecimiento es algo que llega y que solo progresa en el tiempo, hoy día, desde el punto de vista de las ciencias básicas, sabemos que eso no es así. Hoy día tenemos herramientas para poder modificar la tasa del envejecimiento, y esto obviamente nos coloca un desafío básico clínico súper interesante, y es ahí donde este desafío básico clínico es llenado por este concepto de gerociencia, que es una rama del conocimiento que lo que trata de buscar es cómo interactúa la biología del envejecimiento con el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. Entonces ahora, al poder mirar la misma imagen que habíamos visto hace un momento de estos modelos de ratón que habían sido expuestos a terapias anti-envejecimiento, acá el punto no es solo que los ratones vivan más, sino que son más saludables en un momento bien envejecido. Y este es un concepto que llamamos health span, que es la expectativa de vida saludable y que es la meta que nosotros buscamos lograr con las terapias anti-envejecimiento. Para nosotros que los animales vivan más es un efecto que es más bien biológicamente interesante, pero es más bien un efecto colateral. Lo que nos preocupa es que ese periodo de tiempo en que los animales viven más, su calidad de vida biológica sea mejor, y así lo es. Estos animales tienen mejor rendimiento cognitivo, tienen mejor rendimiento motor, y de nuevo lo que les traigo a colación es la imagen. Basta con ver la imagen para que ustedes vean que la calidad del pelaje es mejor, la funcionalidad de sus órganos sensoriales es mejor, de la manera que uno no gana solo tiempo de vida, sino que gana expectativa de vida saludable. Estos animales de alguna manera cargan menos enfermedad asociada al envejecimiento. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estos animales cargan una menor carga de enfermedad o una tasa de enfermedad?
y es porque cuando uno lee la fisiopatología de clásicas enfermedades asociadas al envejecimiento, como cáncer, demencia, artritis, las alteraciones que se observan en esas enfermedades son los mismos hallmarks del envejecimiento. Alteraciones en las stem cells, inflamación, alteraciones en las proteínas mal plegadas, acumulación de daño. Vale decir, estos hallmarks o mecanismos que promueven el envejecimiento son el mismo sustrato que tienen las enfermedades crónicas frecuentemente asociadas al envejecimiento. Y esto nos lleva a una propuesta súper interesante, que es decir, bueno, hoy día el modelo biomédico es que yo atiendo a una persona que tiene hipertensión, artritis, deterioro cognitivo, insuficiencia renal, y hoy día lo veo todo como patologías distintas en el fondo. Y lo que nosotros promovemos desde la gerociencia es tratar de entender que decir, bueno, estas personas en verdad no es que tengan 10 enfermedades distintas, en verdad lo que tienen son hallmarks del envejecimiento exacerbado que se manifiestan a través de esas enfermedades y potencialmente, si yo tratara esos hallmarks, podría tratar de manera más eficiente porque no estaría tratando enfermedades por separado, sino que trataría la vida troncal que lleva al desarrollo de estas enfermedades. Y esa de alguna manera es la propuesta de la gerociencia, es tratar de entender el desarrollo de estas múltiples enfermedades como un fenómeno común asociado a la exacerbación de las vías que promueven el envejecimiento. En ese sentido, estas gráficas representan de alguna manera cómo se comporta el fenómeno de envejecer y enfermar en los seres humanos. Lo que se observa en la curva A es probablemente lo que veíamos hace unos 100, 150 años atrás, donde las personas nacían y llegaban hasta una etapa media de la vida, donde aparecían enfermedades, hipertensión, diabetes, para las cuales hace, no sé, 150 años atrás no teníamos terapia, de tal manera que estas enfermedades solo progresaban hasta que los sujetos morían más bien a edades tempranas. En la curva B tenemos lo que ocurre hoy día. Hoy día la gente vive hasta etapas medias de la vida donde comienza a acumular intervenciones, o sea, patologías, las cuales no, en verdad nosotros les decimos a los pacientes que las tratamos, pero en verdad no las tratamos, las mantenemos controladas. Cuando un sujeto tiene hipertensión, yo no le doy un tratamiento que anula la hipertensión. Lo que yo hago es controlar la presión arterial. Si un sujeto tiene diabetes, yo no le curo la diabetes con los medicamentos, lo que hago es que mantengo controlada la glicemia. De tal manera que en el modelo actual los sujetos comienzan a ganar esta carga de enfermedad, yo soy capaz de contener los efectos de esa enfermedad, pero los pacientes igual ganan pluripatología durante tiempo, y con eso lo que hacemos es que ganamos expectativa de vida, pero a expensa de acumulación de enfermedad. Y en la curva C es lo que llamamos la teoría de la compresión de la morbilidad, que es lo que esperamos lograr con las terapias antienvejecimiento, que es ganar este fenómeno de healthspan, que es de alguna manera retrasar en el tiempo la aparición de las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. ¿Por qué? Porque al manipular el hallmark es el mismo mediador que nos lleva a hacer las enfermedades crónicas, entonces al apagarlo, uno teóricamente retrasaría la aparición de estas enfermedades en lo teórico. En lo práctico, lo que tenemos hoy día de evidencia experimental es que eso ocurre en animales, y la gran pregunta del $1.000.000 es cómo llevamos esto a la práctica clínica. En esta línea de poder llevar este conocimiento desde el laboratorio a la práctica clínica, les presento desde el doctor Nir Barzilai. Él trabaja en la Universidad de Albert Einstein en Estados Unidos. Él es un investigador muy reconocido en el campo de la genética del envejecimiento. Él principalmente se ha dedicado a estudiar la genética del envejecimiento exitoso a través del estudio de centenarios. Él ha determinado la expresión alta de mutaciones en los genes de las hormonas de crecimiento en sujetos que son centenarios. Y él actualmente está liderando una campaña muy importante para probar si efectivamente metformina, que como les había mostrado en estudios anteriores, podría ser probada como una potencial primera intervención, no para la diabetes, no para la resistencia insulínica, sino que para el envejecimiento propiamente tal. Y para eso promueve el desarrollo de un estudio que se llama el TAME, que es el Targeting Aging by Metformin, que lo que trata de hacer es dar metformina para tratar de modificar el envejecimiento. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es el sustento de esto? El primer sustento es principalmente desde el punto de vista biológico, que tiene que ver con que metformina modifica algunas vías de transducción de señal que son muy importantes para hallmarks del envejecimiento. Entonces, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con los mecanismos de sensado de nutrientes, y a través de la
alteración de la vía de AMPK es capaz de inhibir mTOR y a través de ese efecto regular el sensado de nutrientes. Por otro lado, metformina también modifica las vías dependientes de NF-kappa beta, que son vías proinflamatorias, y con eso altera otro de los hallmarks del envejecimiento, que es la inflamación sostenida. Entonces, esto le da un background más bien como teórico a la idea de que metformina podría ser una droga antienvejecimiento. Luego, en un segundo plano de argumentación, están los efectos que les había mostrado hace un rato atrás de la administración de metformina en modelos animales, por ejemplo en ratones, donde se ha documentado que la metformina aumenta la expectativa de vida tanto promedio como máxima en modelos animales. Entonces, por un lado está la teoría de que modifica vías asociadas a hallmarks, en segundo está el efecto empírico de que esto tendría algún efecto en animales. Y en un tercer piso de argumentos existe data clínica de que esto podría tener alguna lógica. Estos son estudios epidemiológicos del efecto de la metformina al tratar sujetos diabéticos en cohortes grandes de sujetos. Esta es una cohorte que ha sido obtenida con datos de Inglaterra. Y acá esencialmente lo que se observa es que se compara cuál es la expectativa de vida de sujetos con diabetes que son tratados ya sea con metformina o con sulfonilurea. El grupo control se observa en la línea negra. Aquellos sujetos que han sido tratados con sulfonilureas como monoterapia se observan en la línea azul, vale decir, son sujetos que de alguna manera tienen una expectativa de vida menor. Uno diría, bueno, esto está asociado a la carga de la enfermedad. Pero lo que es interesante es qué es lo que ocurre en aquellos sujetos tratados con metformina, que es la curva en verde, y lo que uno observa es que estos sujetos tienen una mejor sobrevida incluso que los controles que no tienen diabetes. Y esto es bien sorpresivo porque uno no se imaginaría que un sujeto enfermo pudiera lograr una sobrevida incluso mejor que el control dado que recibe tratamiento. Y acá el tratamiento que reciben es metformina. Y acá una de las preguntas que se hacen los autores, y lo que nos estamos viendo acá es más bien el fenómeno de este efecto antienvejecimiento de metformina. Entonces, basado en los datos teóricos, en el resultado en modelos animales y en estos datos epidemiológicos en humanos, es que se sustenta esta teoría de que quizás metformina podría ser un buen candidato para ser probado como una primera droga antienvejecimiento, considerando además que se trata de un organismo, o sea, de un fármaco, perdón, que es genérico, que es de bajo costo, de alta disponibilidad y para cual el perfil de efectos adversos es bastante bajo y muy bien conocido. Entonces la posiciona como un súper buen candidato para ser probada como una terapia anti-envejecimiento. Así que, de alguna manera, una de las cosas que les quiero transmitir como concepto es que este concepto de que podríamos tratar el envejecimiento en sí mismo con drogas está muy cerca. En el fondo, estos ya se están probando drogas, muchas de las drogas experimentales, senolíticos, se están probando en estudios de fase 1 y es muy probable a la velocidad a la que se está desarrollando este conocimiento que cuando ustedes sean profesionales les toque indicar o argumentar a favor o en contra del uso de terapias anti-envejecimiento. Así que como conclusión de esta clase, primero es importante entender de que envejecer es un fenómeno biológico que es complejo, que es reciente y que su probabilidad de ocurrencia ha ido en aumento principalmente en relación a la civilización, que envejecimiento está muy lejos de ser solo la acumulación de desechos, sino que hay una compleja red de eventos genéticos, de respuesta al estrés, de señalética intercelular, y que finalmente lo que hacen es una homeostenosis, una estrechez de la capacidad de respuesta frente a eventos adversos y que de alguna manera aumenta la probabilidad de daño o de muerte de los organismos vivos.
Los mecanismos responsables del envejecimiento están muy relacionados y de hecho interactúan entre sí. O sea, en un organismo que envejece no hay solamente una vía prendida, sino que probablemente hay varias. Hoy día, 2023, existen intervenciones genéticas, nutricionales y farmacológicas que pueden extender la sobrevida máxima en modelos animales. De tal manera que el concepto de que el envejecimiento es algo que solo progresa con el tiempo es cuestionable desde el punto de vista científico. Hoy día tenemos herramientas científicas para cambiarle la trayectoria del envejecimiento a modelos animales. La pérdida de capacidad regenerativa asociada al envejecimiento parece ser más bien una inhibición que una pérdida, y esto tiene que ver con los efectos de terapias anti-envejecimiento. Y finalmente que el aumento de health span o de expectativa de vida saludable es un desenlace promisorio y que lo más probable es que llegue a la práctica clínica más bien pronto, y es por eso que ustedes deben estar preparados con el conocimiento para eso. Finalmente, repasando los conceptos académicos que les quería transmitir durante esta clase, después de estas diapositivas ustedes deberían ya conocer lo que es el concepto de hallmark o pilar del envejecimiento. Si alguien les pregunta algunos mecanismos que promueven el envejecimiento, podrían describir la acumulación de daño celular, la senescencia celular o las alteraciones de sensado de nutrientes. Podría dar ejemplos de cómo estas interactúan, que efectivamente existen modelos animales de envejecimiento donde no se prende una única de estas vías, sino que se prenden varias de estas vías al mismo tiempo. Entender la lógica de cómo la fisiopatología de las enfermedades crónicas al envejecimiento está estrechamente asociado al fenómeno de envejecer. Saben ahora lo que significan los conceptos de healthspan y de gerociencia, y espero que estén motivados al entender cuál es la trascendencia biológica de estos conocimientos y de su implicancia biomédica, y de cómo probablemente estos van a cambiar la forma en que hacemos medicina en los próximos años. Les agradezco el tiempo invertido en esta presentación. Si alguien tiene dudas o quisiera contactarme, ese es mi correo electrónico. Estoy feliz de recibir sus preguntas y cuestionamientos. Muchas gracias por su tiempo.